Los domésticos. Recién los animales domésticos. unas invitadas se reía de lo que estábamos hablando con los perros, seguramente. ¿En serio? Estamos aquí en el estudio con la doctora licenciada Mariana Troca, que sos psicóloga, psicoanalista, y vamos a hablar acerca de cómo nos impactó esta pandemia, o cómo nos impacta esta pandemia, mejor dicho, por el COVID-19. Y también, no sobre perros y gatos, por no favor. sobre perros y gatos. No tengo mucho para decir al respecto. Y también nos acompaña un prestigioso neurólogo, el doctor Roberto Rey, que ya sos una especie de estrella de televisión, porque tenemos muchos programas y la verdad que comunicás Te muy mira bien, raro. sos muy claro, y hay un tema súper importante que vamos a tratar con vos, que mucha gente lo ha pedido, y aquí está. Vamos a hablar de fibromialgia, esta enfermedad que es poco evidenciable desde el punto de vista papeles, diagnósticos por biopsia, prácticamente eso no existe, es un diagnóstico clínico y muchas personas peregrinan por consultorios con dolor, dejan de ir a trabajar y son poco comprendidas. Bueno, vamos a adentrarnos en todo eso. Es más, una de las preguntas el fin de semana nos preguntaba si va a existir una ley de fibromialgia. Vamos a ver más adelante que si podemos dar alguna respuesta a eso, ¿no? La traigo yo a colación. Pero bueno, si te parece, arranquemos, ¿no? Por lo que nos ha dejado, lo que nos sigue dejando esta pandemia. Nuestra costumbre es que nos presentemos rápidamente quién sos, porque nos gusta que la gente que esté en este programa es siempre gente súper destacada. Y nos gusta presentarlos como corresponde. ¿Quién mejor que vos? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Guillermo, Agustina. Soy un poco como dijiste, Mariana Troca, psicoanalista, trabajo y conozco, amiga además del doctor Rey, tenemos pacientes en común, recorridos en común, espacios de estudio y de trabajo en común, así que es un gusto enorme estar acá hoy con ustedes. Vos estuviste viviendo prácticamente esta pandemia desde el contacto con pacientes infectados por COVID-19. Sí, porque bueno, hace ya más de 20 y pico de años trabajo como coordinadora de salud mental en una red de una empresa de medicina prepaga. Soy la coordinadora de toda esa red y además este año en particular, el año pasado en realidad, fui contratada por el Sanatorio Finoquieto para armar un trabajo específico y puntual de seguimiento telefónico y contención a los pacientes COVID positivo que estuvieron en aislamiento. Ahora, si vos tuvieras que decir alguna de las principales consecuencias, ¿no?, que dejó psicológicamente la pandemia o que sigue dejando, ¿no? Porque a lo mejor uno piensa en la pandemia como el momento de cuarentena más estricta y ahora estamos en un distanciamiento, pero todavía no es la vida normal. ¿Cuáles dirías que son por ahí el top 3 de situaciones más referidas? Bueno, tu pregunta es muy televisiva. Es para que lo entendamos todos. Sí, pero muy difícil de responder desde mi campo, por lo menos. Porque en principio nosotros los analistas consideramos que dentro de lo que es el concepto de salud mental incluimos también lo que podríamos llamar el malestar y la angustia. Son inherentes a la subjetividad. El dolor de existir, incluso el dolor en el cuerpo, ¿no? Digo, de lo que nos va a hablar hoy el doctor Rey. Con lo cual, en principio, salud mental no es lo opuesto necesariamente a enfermedad. Entonces, en este contexto que te explico un poquito, en realidad lo que puedo decirte es que es muy difícil poder establecer una relación de causa y efecto directa, lineal, entre lo que podríamos llamar pandemia, aislamiento y manifestación sintomática, digamos, ¿no? Dicho esto, aclarado esto, por supuesto puedo responder en ese contexto a esta pregunta. Los analistas trabajamos con la singularidad, con el caso por caso y con el uno por uno. Y hemos descubierto a lo largo de este año de trabajo que así como en algunos pacientes, en algunas personas, que por ahí ni pacientes son, sino que han llamado, por ejemplo, estas personas que han estado en aislamiento con COVID dentro de un hotel, que eran llamadas por nosotros, ellos no pedían que ser atendidos. Hemos hecho con toda esa población realmente un trabajo sumamente interesante. En esa situación de aislamiento, de encierro, de miedo muy grande que la gente tenía, por la enfermedad, por la evolución de esa enfermedad, por las consecuencias que podría haber tenido en su contexto familiar, la eventualidad de haber contagiado a un familiar. Vivir esa situación en un estado de soledad y aislamiento dentro de un hotel era algo verdaderamente muy duro. Más duro desde el punto de vista emocional y de la salud mental que desde el punto de vista estrictamente físico, orgánico, porque era gente que transitaba el COVID de un modo leve. Nuestros llamados telefónicos diarios permitieron hacer con ellos un acompañamiento que, como dijimos muchas veces, quienes formamos parte de esta experiencia, les abrió una ventana a partir del relato que se iba construyendo,
una ventana que les permitió empezar a pensar en otras cuestiones de su vida, tomar esa situación como una oportunidad para poder repensar algunas de las cosas que venían viviendo, en qué momento de la vida particular los tomó este contagio, esta pandemia, y qué cuestiones en relación al futuro o al futuro próximo, digamos, podíamos pensar con ellos. Introdujo como una temporalidad, ¿viste? En esa suerte de estado de congelamiento que implica el aislamiento y el encierro. Hablábamos de miedo, de aislamiento, de soledad, de incertidumbre, de cansancio. ¿Quién soportó mejor esto? ¿Los pacientes adultos, hombres, las mujeres? Porque estás muy solo ahí. Sí, bueno, también un poco difícil que yo pueda responderte de un modo tan lineal, ¿no es cierto? Lo que sí puedo decirte, Guillermo, es que el modo particular de transitar la pandemia, el aislamiento, el miedo a la muerte, la incertidumbre que nos atravesó absolutamente a todos, no importa la edad que tengamos y el momento de la vida en el que estemos, ese modo particular de venir transitándolo todavía hoy, porque es un presente que continúa, digamos, esto no ha pasado y no sé lo que viene, ¿no es cierto? Claro. Tenemos también sobre eso nuestros temores, ¿no? Y nuestras fantasías. Creo que ese modo particular está directamente ligado a la historia de cada uno y al momento puntual, particular, en el que nos agarró este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo nos tomó? ¿Con qué herramientas cada uno cuenta? Digo, hay pacientes, por ejemplo, que lo hablábamos hace un rato con el doctor Rey, hay pacientes, por ejemplo, que para mi sorpresa, la situación de aislamiento los estabilizó. Pacientes que venían con cuadros de algunas enfermedades anteriores, deterioros cognitivos que venían evolucionando con bastante velocidad, y la situación de aislamiento, de soledad, en compañía, porque están con sus cuidadores, detuvo de alguna manera, frenó de alguna manera el avance de ese deterioro. Así como en muchísimas otras personas pasó exactamente lo contrario, ¿no? Digo, los adultos, me parece que cada grupo etario que tomemos podemos pensar las consecuencias en función de eso. Pero ahora, había un reporte muy grande, discúlpame que te interrumpa porque recién me diste el pie para la cuestión de la franja etaria. Sí. Creo que trabajás mayormente con adultos, ¿verdad? Pero los chicos, vos también trabajás con chicos, Sí. con niños, buenísimo, entonces me vas a poder responder mejor. Muchos padres contaban que al comienzo, cuando se empezó a flexibilizar las salidas con los chicos y demás, muchos no querían salir. Exactamente. Se querían quedar adentro. Ahora Exactamente. les toca ir a la escuela de vuelta. Hay muchos que están muy contentos. Creo que en general, desconozco cuáles son las particularidades, pero te quiero preguntar cómo ha sido ese cambio, ese impacto, si han Exactamente. podido volver a la sociabilidad. Sí, es una excelente pregunta. En los niños el impacto, me parece, en términos generales, está ligado a la situación de endogamia y encierro, digamos, la endogamia que acompaña el encierro. Ni para los niños, ni para los pobres, ni para los adolescentes es natural ni es lo mejor estar encerrados en su casa 24 horas con el padre y la madre. Si además el padre y la madre están trabajando remoto adentro de la casa todo el día, si además cursaron todo el año de escolaridad con la necesaria ayuda y apoyo de su mamá, que no daba más porque el teléfono y los mails y las cosas, ¿no? Entonces, la salida fue una buena noticia, aunque con ciertos temores en muchos niños, como decís. Y la vuelta a la escolaridad fue una enorme alegría, yo creo, en términos generales, para la gran mayoría de los niños. Ahora, también hemos detectado y venimos escuchando demandas, consultas por niños que a la vuelta al colegio se encuentran con dificultades, por ejemplo, no son los mismos niños que en el 2019. Están con sus mismos compañeros, en la misma escuela, pero están inhibidos, pero tienen miedo de salir a jugar en el recreo, a tomar contacto físico con sus compañeros. Niños que han quedado con cierto grado de inhibición. Lo que sí me parece central plantear en este punto, respecto de esto y de muchas otras cosas que observamos los analistas, es que muchas de estas cuestiones no necesariamente son una patología, no son una enfermedad. Me parece que hay que tener mucho cuidado con patologizar todo esto. Son reacciones que pueden en muchos casos ser transitorias, temporales. Tenemos que tener paciencia con los niños, darles tiempo para que vuelvan nuevamente a integrarse a la escuela, a sus amigos y a sus relaciones, ¿no? Mariana, en este transcurrir hemos visto personas que se van de alta epidemiológica, o sea, personas que a los 10, 14 días se van de la hospitalización, del aislamiento.
Pero desde el punto de vista psíquico, ¿qué es lo que notás vos cuando uno sale de esta situación? ¿Notás más euforia, mayor depresión o normotimismo, donde la persona vuelve a ser quien era? ¿Qué es lo que más ves? No, me preguntás por pacientes que salieron después del COVID. Exacto. Bueno, eso depende básicamente de cómo transitaron el COVID. Creo que la gente que ha transitado el COVID de un modo leve, en términos generales, está más tranquila. Porque ya lo pasé, muchos hacen chistes y creen que están inmunizados de por vida, saben que no, sobre todo la franja etaria, la gente joven, digamos, ¿no? Entonces, he escuchado más de un joven, bastante cercanos, algunos de ellos, decirme, bueno, la verdad que mejor contagiarse el COVID cada 4 o 5 meses, porque entonces así estás inmunizado todo el año, ¿no? Pero claro que no todo el mundo transita el COVID de esa manera. Quien ha transitado el COVID de un modo más serio, más severo, más grave, eso deja consecuencias, por supuesto, sobre el ánimo, sobre el miedo, la proximidad de la muerte. Ver la muerte pasar tan cerca, es algo que no es sin consecuencias. Porque la verdad, todos sabemos que algún día nos vamos a morir, pero ninguno de nosotros puede vivir con la idea de que se puede morir dentro de un rato. O que se pudo haber muerto antes de ayer por haber pasado por el COVID. Bueno, ¿y qué pasa con los adultos mayores, no? Porque vos hablás de morirse dentro de un rato y hay muchos adultos mayores que empiezan a pensar sus días como si fuesen sus últimos días, ¿no? Exactamente. Y esto los ha encerrado y a lo mejor les deja en la cabeza una única cosa en la que pensar. Sí, efectivamente. Me parece que los adultos mayores, volviendo a la pregunta que me hacía al principio Guillermo, me parece que las dos puntas, digamos, de las franjas etarias, los niños pequeños, con sus demoras en empezar a hablar, en el lenguaje, que han demorado claramente, por todo lo que explicaba hace un rato, y los adultos mayores, para quienes, por supuesto, la perspectiva de vida se juega de otra manera, son otros sus tiempos. Muchos de esos adultos mayores tenían su vida muy ordenada y organizada alrededor de cuestiones familiares, de buscar a los nietos, de ir a buscarlos al jardín, al colegio, pasar tardes con ellos. Eso durante un largo tiempo del año pasado fue impedido, digamos, por un decreto del Poder Ejecutivo y después en muchos casos por los propios hijos de esos adultos mayores que por temor y querer cuidar y preservar la salud de sus padres adultos mayores, no les permitían ver a los nietos, hasta que por suerte, me parece, muchísimos de ellos entendieron que, bueno, que era mejor liberarlos un poco de eso, permitirles tener cierta autonomía, recuperar la posibilidad de elegir la vida que quieren vivir y apostar a que con los cuidados, y ahora por suerte con las vacunas, gracias a Dios, bueno, esto es imprescindible, digo, porque para que un cuerpo esté vivo solo por el hecho de que late su corazón y ahí hay un organismo, como esas fotos que aparecen por ahí atrás, la verdad es que desde cierto punto de vista eso para mí no es vida. Digo, forma parte de la vida la subjetividad, el afecto, la relación con los otros. Entonces, en los adultos mayores esto fue algo de lo que se ha discutido mucho el año pasado, ¿no? En honor al tiempo, por la última pregunta, y pensaba en este ensayo teoría clínico a nivel psicológico del encierro, ¿no? ¿Qué pasa en los argentinos con esta cuarentena tan estricta, obligatoria? ¿Esto nos marcó de alguna manera en nuestro interior profundo de sentirnos aislados, separados, no sociabilizados, una relación distinta del circuito habitual que uno tiene en su casa todos los días, donde uno sale a trabajar, donde los chicos van al colegio? ¿Esa disrupción afectó para siempre? Sí, no a los argentinos, al planeta entero, sin ninguna duda. Sí, me parece que en algún momento el año pasado hablábamos de volver a la normalidad. Creo que ya no se puede hablar de volver a la normalidad. Claro. Me parece que estamos tratando de ver cómo se nos arma la vida nueva, esa nueva normalidad, ¿no? Sin duda que esto tiene efectos, sí, no hay dudas. Te quiero hacer una pregunta muy chiquitita por mi parte. Es como un examen, me pasearon por todas las bolillas. Sí, claro, y ahora vamos a ver si rendiste futurología. Pero a ver. Esto tiene que ver con lo que se nos viene, ya estamos hablando de una segunda ola. Y acá, bueno, recién hablábamos de una cuarentena muy extensa y en Argentina además hay cuestiones muy marcadas que tienen que ver con la política y con la economía. Pero centrándonos no en la psicología, ¿nos queda margen para poder enfrentarnos a una nueva cuarentena rígida? ¿O por qué periodo? Bueno, margen siempre hay. Margen, yo creo, siempre hay. El sujeto humano siempre tiene un poco más de tela para terminar como acomodándose y adaptándose a las situaciones. Espero que eso no suceda y en todo caso creo, sí,
que si eso sucediera, todos los argentinos tenemos que apostar a lo que aprendimos durante estos 365 días del año que han transcurrido desde aquel primer día del año pasado que se inició la cuarentena. Hemos aprendido un montón. Sin duda. Entonces... Te quedas con nosotros, vamos a hablar con el doctor